Aristóteles hace miles de años, incluso antes de Jesús, ya enseñaba acerca de que para que un mensaje fuera creíble, él decía que tenía que tener tres componentes. Para que este mensaje o esta prédica, ahora le decimos prédica, pero en realidad cualquier mensaje que en el mundo se diga, tiene que contener estas tres cosas. Y él le decía en tres palabras. Una es logos, que lo escuchamos, lo entendemos porque es como el argumento, algo lógico, algo que se razona. Lo que se dice tiene que tener coherencia, ¿no? Para que sea creíble el mensaje, evidencias, traer claridad, que sea razonable. Pero hay otra palabra que él lo dice en ese tiempo en griego, y es pathos. Pero él dice que no solamente tiene que ser lógico, sino que apela a lo emocional también. Para que este mensaje sea creíble, tiene que ser lógico, pero que también tiene que mover al oyente, conectar con sus afectos, con sus deseos, con los temores. Y por eso es un poco más creíble este mensaje. No solamente intelectual, sino también que conecte y llegue a lo emocional. Pero este último y tercer ingrediente, creo que es sumamente importante, es que el orador, el que lo dice, y aquí usa la palabra ethos, y lo que está diciendo es que el mensaje que dice respalda lo que él está viviendo también. Entonces, no solamente lo lógico, no solamente conecta con lo emocional, sino que lo que el hombre está diciendo, o la persona, para que ese mensaje sea creíble, respalda, tenga credibilidad. Él lo está viviendo. Hay integridad, hay ejemplo en esta persona. Así que, como muchos hemos escuchado y podemos decir también, no confiamos en personas o líderes que dicen una cosa y hacen otra cosa. Incluso fuera del ámbito cristiano, esto es normal. El carácter, el ejemplo, la coherencia personal pesan más que palabras bien dichas, o que conectan emocionalmente, o que sean lógicas. No, tienen que ser respaldadas con lo que está viviendo. Y no solamente el mensaje que vamos a escuchar hoy es algo lógico, es algo emocional, sino que el Señor está hablando que Él vivió cada una de las cosas que está exigiendo a sus discípulos y a cada uno de nosotros. Él no está diciendo algo desde una oficina, desde lo teórico, sino que lo está viviendo. Jesús acaba de hablar de la traición, acerca de su arresto, acerca de su muerte. Él está anunciando esto, y ellos están discutiendo de quién es el mayor. Y Jesús, sin gritar, Jesús sin humillarlos, Jesús redirecciona esta cena. Jesús nos está enseñando acá de humildad en este pasaje que vamos a estar viendo, y no desde un podio, no desde, como les decía, desde la teoría. Yo entiendo que la humildad es así, ¿no? Él lo está poniendo en práctica, le está enseñando desde el suelo. Está enseñando desde allí, desde el suelo, con una toalla, lavando los pies de sus discípulos. Juan 13, como acabamos de escuchar, les he dado ejemplo, para que como yo he hecho, también ustedes hagan. Así que quiera el Señor que hoy podamos ver en nuestras vidas, cada uno de nosotros, que hoy podemos escuchar por la gracia de Dios este mensaje, también haya esa actitud que Jesús conforme nuestro deseo natural de grandeza, porque hermanos, esto es natural en nosotros, querer posicionarnos, pero que el Señor nos muestre a Cristo y nos refleje realmente que la verdadera grandeza, y esta es la idea central, no está en buscar poder, hermanos, sino en servir. No está en buscar poder, sino en servir con humildad, como el Rey lo hizo. Él está dando el ejemplo. Así que el título de este sermón es Sé un siervo. Iglesia, cada miembro, cada persona que está escuchando en este momento, sé un siervo. Y vamos a verlo en 3 puntos, y principalmente pensando en esta grandeza, vamos a ver el pasaje de Lucas 22, si me acompañan allí, Lucas 22, y vamos a estar viendo desde el 24 hasta el 30, vamos a ver pocos versos, pero quisiéramos ver esta imagen, y en el verso 24 vemos la grandeza mal entendida, la grandeza como los discípulos la veían y mal entendía, esta disputa entre quién es el mayor de los discípulos. Pero también vamos a ver desde el verso 25 al 27 como segundo punto,
aquella humillación antes de la exaltación, como Jesús está mostrándonos esta gloriosa verdad. Y por último vamos a ver la gloria del siervo, aquella promesa que el Señor le da a aquellos que aún están en medio de ellos, preservando justamente esta enseñanza del verso 28 al 30. Así que vamos a ver el primer punto, la grandeza mal entendida. Y acompáñenme en el texto, vamos a leer. Y empezando nuestro pasaje, empieza de esta manera. Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como mayor. Un punto corto y uno podría dejarlo ahí ya añadirle más es dañarlo, diría alguien. Pero quisiera que pudiéramos recordar y remontarnos a este momento específico. Hace un momento Jesús había anunciado la entrega, ¿recuerdan? El pasaje anterior, solamente miren un verso para arriba. Él está anunciando que iba a ser entregado. Su entrega iba a ser voluntaria también. No estaba llevado, obligado a hacer esto por sus discípulos. Él ha identificado también el traidor dentro de ellos. ¿No les parece que debería ser un momento solemne, de sumo dolor allí? El Mesías iba a morir, como lo había repetido una y otra vez. Pero los discípulos, en vez de estar preocupados en realidad, o pensando en la muerte, ellos están pensando quién es el mayor entre ellos. No sabemos cómo empezó esta discusión entre ellos y por qué después de estas palabras. Posiblemente Jesús le dijo a algunos que fuera y preparara este lugar, este aposento alto, y por él decía, a mí me mandó, a mí fue el que me dijeron, a este grupo. Y posiblemente algunos empezaban a discutir entre quién era el mayor de todos ellos, en vez de pensar quién es el traidor, como justamente había anunciado, o cómo nos dolemos en medio de esta circunstancia. Pero no es la primera vez que esto sucede. En Lucas 9, después del anuncio de su muerte, Jesús, la primera vez que anuncia esto, discutían quién era el mayor. Esto no es nada nuevo, posiblemente esto fue hace un año, meses, no sabemos. Marcos 10, Santiago y Juan piden sentarse a la derecha e izquierda. Y no solamente eso, sino que lo discutían con su madre, porque su madre vino en representación de ellos. Solamente estaban pensando en ellos. Querían reconocimiento, querían posición, querían una validación, como vos, poneme, ¿quién de nosotros? ¿A tu derecha o a la izquierda? Hermanos, pero esto no es para ellos, ¿no? ¿Quién no de nosotros? ¿A quién no le gusta ser alabado? A nuestros hijos hacen algo y quieren un aplauso ya, y ellos mismos se aplauden. Nosotros también nos gusta, solamente que ellos no disimulan, nosotros sí. Queremos ser aplaudidos, queremos normalmente ser reconocidos. ¿A quién no le gusta eso? El problema es que muchas veces no lo queremos notar, o es tan natural en el entorno nuestro, en nuestro sistema, que de hecho premia eso, premia ese avance y no importa si pasan por encima de las personas, pero premian la grandeza del que está allí arriba, donde la grandeza se mide por lo que logras, por lo que haces, simplemente. Pero el reino de Cristo es totalmente contrario, es el reino del revés, como dice la canción. Acá en el reino de los cielos, por lo menos de este lado de la eternidad, no brilla más el que más sabe simplemente, sino el que más hace, el que más sirve. Y Jesús está ahí en el piso enseñándonos esta verdad. Es muy desgastante, hermanos. Yo he estado en el lugar donde creemos que el servicio nos da identidad, el que el hacer nos posicione y somos útiles y somos simplemente valorados por lo que hacemos. Y terminamos, la verdad, es compitiendo. Terminamos frustrados porque no nos pusieron, porque no hicimos. Llevamos un mes sin hacer nada. No, estamos sirviendo, estamos haciendo la obra del ministerio. Y nos llenamos de envidia muchas veces. Sirvo para sentirme útil y ya. La verdad es que esto es totalmente desgastante. Hay un libro sumamente recomendable, yo les recomiendo, de Miguel Núñez, que es Siervos para su Gloria. Léanlo, hermano. Háganse ese favor para que no estén frustrados.
Dice, el orgullo nos lleva a hacer lo correcto por razones incorrectas, buscando aprobación y valor en lo visible, en lugar de encontrar satisfacción en Dios. La verdadera grandeza, como nos está mostrando Jesús, el reino no se mide por la posición, sino porque Cristo ha decidido voluntariamente ponernos allí, y eso es por la gracia del Señor, no por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en Él. Él es nuestro valor, lo que somos, estemos solteros, casados, con hijos, sin hijos, con trabajo, sin trabajo. La identidad sigue siendo porque estamos en Él, hermanos, no por lo que hacemos o dejamos de hacer, no porque tenemos 1 o 2 autos, o no tenemos casa, y así sucesivamente podríamos pensar en cada una de las situaciones. No solamente acá en la iglesia, sino en la vida. La verdad es que finalmente pasamos más tiempo, el resto de nuestra vida, fuera de la iglesia. Así que tenemos que pensar esto cómo aplica para nosotros. La identidad está en Él. Jesús, hermanos, está acá en el pasaje a punto de morir. Está posiblemente en la última semana con vida, después resucita y después está 40 días más, pero acá esta última semana ellos están midiendo su jerarquía. ¿Quién está ahí montado al lado de Él? Gracias a Dios por lo menos no se ponen encima, como lo hizo quizás Lucifer, queriendo estar. Pero ellos están ahí buscando jerarquía. Cuando olvidamos las últimas palabras, cuando olvidamos el Evangelio propiamente, en realidad lo que está diciendo es: yo me estoy entregando por ustedes. Ese es el Evangelio. Cuando nosotros en el día a día olvidamos que Cristo murió por nosotros y nos amó a pesar de nosotros, suceden esto en nuestros corazones y actuamos de esta manera. Yo me estoy entregando voluntariamente por ustedes, está diciendo Jesús, y queremos robarle la gloria. Eso pasa cuando dejamos y olvidamos el Evangelio. Yo estoy en el centro y no lo estoy poniendo a Él en el centro, donde debe de estar. Así que, hermanos, el día que entregamos nuestra vida al Señor, ese día, piénsenlo ustedes, nosotros llegamos como criaturas que todavía con un pasado que nos marcó, manifestaciones en nuestro mundo exterior con cicatrices, con secuelas pecaminosas. Así llegamos a Cristo. Pero quizás esas cosas llegamos emocionalmente afectados, con formas de crianza, no lo sé, formas de educación, experiencias del pasado, experiencias dolorosas. Pero el Señor está queriendo trabajar en esta criatura, en estas secuelas que todavía nosotros estamos luchando por el egoísmo, luchando por la grandeza. El Señor está cada vez limpiándonos y alejándonos cada vez de esto que vivimos por años, posiblemente para algunos. Y el Señor está trabajando con nosotros. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que venimos así. Venimos como nuevas criaturas y ya somos en Cristo nuevas criaturas. Pero el Pablo está diciendo: vístanse, revístanse de esta, saquen ese viejo hombre y revístanse de esta actitud. Y la verdad, la actitud que el Señor nos está hablando acá es de humildad, ¿no? Es de quitarnos esa vanagloria que nosotros muchas veces perseguimos. Así que yo quiero hacerles unas preguntas y quiero, posiblemente si pueden alcanzar a tomar nota, puedes leerlas rápidas o después se las paso, pero quiero que meditemos en estas verdades. Y si vos estás acá, meditad en esto y busquemos arrepentirnos. Piensen, hermanos, ¿me molesta cuando me ignoran o no reconocen mi trabajo? Me esfuerzo por hacer todo perfecto, no por excelencia, sino por temor a equivocarme o al rechazo. Me comparo constantemente con otros. Me cuesta alegrarme cuando otros tienen bendiciones o tienen buenos logros y yo no me alegro, la verdad. Tiende mi corazón a criticar a otros con facilidad y yo ponerme en este lugar de superioridad. Disfruto sirviendo, puede ser que sirvan, pero disfrutan sirviendo. Me frustra cuando no soy notado o reconocido, cuando no aparezco, no sé, en el video o en el audio, en la foto. Me cuesta elogiar sinceramente a otros cuando tienen dones. ¿Le has dicho a alguien
qué bendición tenerte en medio de nosotros por esto, o logros. Yo creo que si en alguna le picó, como dice alguien, no solamente rásquese, sino que tenemos que pensar y realmente reconocer que hemos sido afectados por el pasado, hermanos, y todavía estamos arrastrando esas secuelas, y arrepentirnos y pedir al Señor, ayúdanos a cambiar esto, ayúdame porque quizás no estoy actuando de esta manera. Y yo creo que necesitamos reconocer esto. Es fácil, muy cómodo para nuestros corazones que caigamos en esta posición, porque es lo natural, hermanos. De nuevo, ¿a quién no le gusta? El orgullo, este corazón que fabrica ídolos constantemente, ladrones de gloria constante, que solamente a Dios debe ser dada esta gloria. Y los discípulos, hermanos, están teniendo a Jesús ahí al frente. Estamos escuchando el Evangelio vivo y caen en la trampa, teniendo el ejemplo más claro de que Él voluntariamente se humilló y sirvió en medio de ellos. Y aún así no lo ven. Por causa en realidad de su pecado. Así que recordando la idea central, hermanos, la grandeza no está en buscar poder, sino en servir con humildad, como el rey lo hizo. Jesús acá está redefiniendo la grandeza mal entendida. El primer punto es eso, esa grandeza mal entendida, y Jesús está redefiniéndola, y los discípulos claramente no lo pueden todavía ver. Entonces Jesús, ¿qué hace? Les da un ejemplo y le dice: los reyes de este mundo se imponen, pero el más grande del reino tiene que hacerse más pequeño, tiene que hacerse el más pequeño, y Él lo está mostrando específicamente. Así que acompáñenme, veamos los versos 25 al 27 en este segundo punto, la humillación antes de la exaltación. Y dice: y le dijo Jesús: los reyes gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores, pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Jesús está enseñando con este ethos, con esta, no solamente con algo lógico, sino con el ejemplo. Él está respaldando esta enseñanza de la humillación, del ejemplo. Jesús está enseñando sobre el liderazgo, el verdadero liderazgo. Si bien Lucas no nos presenta acá específicamente de una manera escrita, en los demás evangelios sí nos muestra el ejemplo de que Jesús en ese instante agarró la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Eso lo vimos en Juan, el evangelio paralelo. Lucas tiene quizás otras intenciones con su público, pero entendemos que esto sucedió. Pero a mí me gustaría que pudiéramos desarrollar un poco también la imaginación y pensar en este momento. La mesa ya está preparada porque Jesús le pidió que lo hiciera, con todos los elementos posiblemente que eran necesarios para una cena de ese tiempo, cosa que Jesús puntualmente le pide a algunos. Quizás por eso algunos se pusieron a pelear pensando quién era el mayor. Hay tensión, obviamente, porque acaba de decir que va a morir, acaba de decir que alguien más lo va a traicionar, pero el maestro dijo puntualmente que alguien lo va a traicionar. Posiblemente aún no han comido, ya que la costumbre de ese tiempo era, antes de ponerse en la mesa, tenían que lavarse los pies, porque estaban en el piso y los pies están sucios y era incómodo. Entonces normalmente, ¿quién lo hacía? El siervo de la casa, pero como tenía un lugar prestado, no había ningún siervo allí. Los pies de todos están cubiertos de polvo, mezcla de sudor, suciedad, que estaban acumulando por todo el día, todo el camino. Ellos usaban chanclas o botas. Y ya no estaban quizás allí pensando en quién servía, sino en dónde se ponía, quién era el mayor. Ninguno estaba dispuesto a rebajarse. De hecho, estaban posiblemente esperando, cómo nos limpiamos, qué sé yo, no sé. Pero lo que pasa es que Jesús se levanta de la mesa. Quizás en esa discusión, en ese murmullo de quién es el mayor,
De repente empieza a bajarse esa conversación y empiezan a observar a Jesús tomando la toalla, tomando un balde de agua. Las manos, hermanos, quiero que pensemos en esta realidad. Las manos de la persona que creó el universo está agarrando y lavando los pies mugrientos de sus discípulos, uno por uno, de sus 12 discípulos. Podemos pensar que ya pasaron 5 cuando de repente Pedro dice esto, como a mí no, pero la toalla ya estaba bastante húmeda. Habían pasado ya 5, 6, no importa cuántos. Ya estaba llena de pantano, porque no es que tenía otra descartable, y se la pone en el hombro allí y sigue lavando los pies de sus discípulos. El Rey de Gloria, hermanos, está allí arrodillado lavándole los pies a aquel que horas más tarde los seguía entregando por unas monedas. Quizás el que mañana o más tarde lo iba a negar también, y le lava los pies también. Claramente, hermanos, Él no enseñó, como hablábamos, desde un lugar teórico, sino que Él está ahí en el suelo, con la toalla sucia, empantanada en los hombros, lavándole los pies a sus enemigos incluso, o a aquellos que lo van a traicionar, a sus discípulos. El verso 27, entre vosotros yo soy como el que sirve. En Juan 13 nos dice, entonces cuando acabó de lavar los pies, tomó su manto y sentándose otra vez en la mesa, les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros debéis lavar los pies unos a los otros. Es el ejemplo hermoso que el Señor le está dando hoy. Porque he dado ejemplo para que como yo os he hecho, esta Reina Valera me mata, vosotros también hagáis. El problema, dice un autor, el problema de nuestro siglo, él se llama, espero pronunciar bien, Winston Churchill. Él dice, el problema de nuestra época consiste que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Repito, el problema de nuestra época no es que los hombres quieran ser útiles, sino importantes. En el mundo donde la grandeza se mide por autoridad, por reconocimiento, por like, por vistas y por montos específicamente, Jesús lo redefine de una manera sacrificial, donde ser dócil, ser servicial, recibir la otra mejilla o la otra bofetada, inclinarse, perdonar, ser paciente, en el mundo es considerado como sos débil. No, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Así tenemos que actuar. El apóstol Pablo lo entendió también de esta manera, llamándose a sí mismo esclavo. Muchas veces él habla de esclavo, pero nosotros tenemos la palabra esclavo y siervo como en español la misma forma, pero él a veces usa distintas formas de esclavo. En algunas usa la palabra dulos, que es el más conocido para nosotros, que es un esclavo común, un siervo, aquel que sirve las mesas. Diácono, también aparece esa palabra del servidor, y él lo usa para él, diciendo, yo no soy el apóstol como se autonombran muchas personas, yo soy un servidor en medio de ustedes. Pero hermanos, él usa una palabra en 1 Corintios 4:1, dice que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores del ministerio de Dios. Esta palabra servidores es el esclavo de los esclavos. La palabra que se usa acá es hiperetes, después la pueden buscar o no, pero la posición del esclavo que estaba debajo, remando nomás. Allí donde le caía la suciedad del esclavo, del dulos, le caía la suciedad del diácono, le caía la suciedad del dueño del barco, del capitán. Allí estaba este servidor anónimo, no se daban cuenta quién era, no sabían el nombre, y él dice, considerémonos como estos servidores. No como el capitán, sino como alguien invisible allí abajo, que rema y obedece, y simplemente está ahí, posiblemente muera ahí, y nadie lo escucha. Esta enseñanza atraviesa en realidad todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si alguno quiere ser el primero, dice Jesús, tiene que ser el último,
entre todos los servidores, el último. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, Mateo 11, 28. En Marcos 10 también dice, el Hijo del Hombre, Dios hecho carne, no vino, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Como decía este autor, el problema es que los hombres no quieren ser útiles, sino que quieren ser importantes. Y no solamente en este siglo, hermano, el siglo pasado cuando él escribió esto, eso sucede ahora también. Eso se infiltra en nuestras vidas, en la iglesia, cuando buscamos posición, reconocimiento, púlpito, luces, seguidores, pero también, hermanos, no solamente acá, en nuestras casas pasa eso, en nuestros matrimonios, donde no peleamos por ser el servidor, sino que peleamos por ser servidos simplemente. Pasamos tiempo en casa, de hecho pasamos más tiempo, en casa que en la iglesia. Ustedes acá pasan 2 personas o más y están todos bien, lindos, pero cuando salimos es donde vivimos realmente la vida cristiana. Y allí es donde el Señor nos manda a que seamos servidores también, los unos de los otros. Pregunta para todos, ¿tomás la iniciativa vos en casa, en tu trabajo, con tus compañeros, de servir a tu esposa, a tu esposo, padre, madre, hermano, compañero de trabajo? ¿Buscas ser importante, como dice este autor, o ser el último? Posiblemente al ser el último, al esperar que todos repartan las cosas y vos quedarte, posiblemente te vas a quedar sin postres, posiblemente te vas a acostar de último, posiblemente vas a tener que cerrar la iglesia o abrirla. En una conferencia de matrimonios que tuvimos hace unos meses, ya no me acuerdo bien, me quedó una palabra marcada en la cabeza. Ustedes han visto que los niños están jugando y dice, el que llegue primero al poste gana. Han escuchado eso seguramente. Y este autor decía, el que llegue primero a la cruz gana, hermanos. El que en la actitud del matrimonio diga, el que primero actúe como Cristo gana. El que primero sirva como Cristo gana. El que primero perdona. El que primero toma la iniciativa como Cristo y se entrega como Él gana. Y esa es la actitud de cada uno de nosotros como cristianos. Este mensaje no es un mensaje moralista, simplemente para que seamos buenos tipos y ser escuchados y nos amen en el trabajo, sino actuar como Cristo, que tomó la toalla, tomó el agua y más tarde cargaría también la cruz con nuestras culpas. Y Él voluntariamente hasta el fin nos amó, dice Juan, hasta el final nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Él fue colgado entre ladrones, fue rechazado por su pueblo. El que el lunes, están diciendo sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Abandonado por sus discípulos, vendido por unas monedas miserables, negado en el momento más oscuro, incluso su padre lo abandona, porque cargó el pecado de nosotros y Dios no puede convivir con eso. ¿Por qué me has abandonado? Por eso dice, allí en la cruz, y Él se entrega. Hasta el final, dice, hasta el final. Pero como siempre, todo esto se trata es de gracia y no de un mérito. A pesar de esta ceguera, a pesar de la inmadurez de sus discípulos y la nuestra, en muchas actitudes egoístas, nuestro Maestro nos da una esperanza también. No queda simplemente allí, no quedamos apuñalados y tirados en el piso con todas estas verdades que nos dice el Señor. Quiero que veamos el último pasaje, del 28 al 30. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban en mi mesa, a mi mesa en mi reino, y se sentará en el trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Así que en la grandeza malentendida, en el primer punto, el Señor nos dice que tenemos que humillarnos antes de poder ser exaltados. Ese es el ejemplo. Pero este último punto nos dice y nos muestra cuál es la gloria del siervo. ¿Cuál debería ser la gloria? No la grandeza que el mundo dice. Esta es la verdadera gloria, esta promesa de una recompensa futura.
Quiero que pensemos, hermanos, que en el camino, en el ministerio de Jesús, hemos escuchado que muchas personas se han atravesado en el ministerio de Jesús y muchos lo han querido seguir, pero hoy le está diciendo a sus discípulos: ustedes son los que han quedado. De todas las cosas que el Señor ha pedido, posiblemente muchos dijeron: no, tengo que enterrar a mis padres. ¿Se acuerdan? No voy a entregar este dinero. Finalmente, a pesar de todo esto, posiblemente incluso Judas ya se paró de la mesa en este momento. Porque, ¿se acuerdan en Juan que dice, cuando entrega esto, dice: véaslo, y se para y se va? En el Lucas acá no lo tenemos específicamente, pero él está diciendo: finalmente, después de años, en este caso del ministerio, ustedes fueron persistentes a pesar de todo. Jesús no dice porque han servido de forma perfecta, porque evidentemente ninguno de nosotros puede decir eso, o porque no se equivocaron, están acá, los felicito. No, a pesar de todo ustedes han persistido, y él entendiendo cosas que incluso van a pasar, pero a pesar de eso, hermanos, están acá también ustedes. A pesar de cualquier otra cosa que en la vida nos ha pasado, en el ministerio y con un montón de cosas, nos podemos decir, en esta preservancia de los santos, el Señor nos ha guardado, no por buenos, no porque hemos hecho bien las cosas, sino a pesar de nosotros, a pesar de los otros también y de los líderes, pero finalmente el Señor nos guarda acá. Así que la recompensa, nosotros pensando que sigue siendo por gracia, no es por el mérito humano, sino porque Él, el siervo perfecto, va a asegurar con su muerte justamente lo que Él está diciéndonos ahora. Y Él le dice: a mí se me ha dado una autoridad de este reino y yo se las quiero entregar a ustedes. Mi vida yo se las quiero entregar, y ahora dice: esta autoridad que yo también voy a recibir, yo se las quiero dar. Quiero que sean partícipes. Yo os otorgo, le pertenece a Él, pero Él dice: yo se las otorgo. Es inevitable poder recordar una imagen que se me vino mientras preparaba esto. En 2 de Samuel había un hombre lisiado, nieto del rey Saúl, enemigo de David. Y David manda a llamar al último de la descendencia, y este hombre viene temblando, porque seguramente lo iba a matar, lo que era lo normal que iba a pasar. Pero David le dice, lo mira y le dice: comerás siempre a mi mesa, como uno de los hijos del rey. No lo merecía, no era por sus méritos, pero él dice: vas a comer como uno de mis hijos, y vas a sentarte en la mesa. En 2 Samuel 9:7, Mefibosé, ¿se acuerdan de ese personaje? No se sentó en la mesa por el mérito, sino por la gracia de este rey. No por lo que había hecho. De hecho, él no había hecho ni malo ni bueno. Era el hijo de, simplemente, pero por la promesa, simplemente, que le había hecho a Jonathan, su amigo. David había prometido, y es movido por ese pacto. Y Dios actúa de la misma manera. Yo me comprometí a amarlos hasta el final. Y el Señor está haciendo eso por cada uno de nosotros. Nosotros no ganamos un asiento. No es que lo agarramos y lo encontramos en un chocolate, ese asiento, o lo compramos. Nadie puede hacerlo, hermanos. En la mesa del reino, en aquella mesa que el Señor tiene preparada, no es por nuestras obras, ni por los discípulos, tampoco. Ellos no lo lograron. Es por el mérito único de Cristo. Así que comer y beber en esta mesa muestra esta intimidad casera de decir: sos parte, sos mi hijo, sos de uno a esta mesa, esta intimidad, este símbolo de aceptación, como de adopción, de comunión, de honor. Pero no es cualquier mesa, es la mesa del Rey del universo. Imagínense lo glorioso que es la mesa de David. Multipliquen eso por la eternidad, hermanos, estar con el Rey de gloria. Nunca en realidad es por nuestro mérito, pero esto tampoco es gratis, en el sentido, también hay responsabilidad. Y Él está diciendo: os sentaráis en el trono, bien, pero para juzgar. Sos partícipe de lo que yo te quiero hacer partícipe para esto. Y le está diciendo a ellos: no se trata de simplemente en un descanso de comunión, sino una autoridad compartida que Cristo le está dando. De hecho, en el cielo vamos a trabajar, vamos a servir con Dios.
Y el Señor nos permite porque el trabajo Dios lo creó para bien. Ahora Él dice, ahora ustedes lo van a hacer, pero conmigo, con el pecado nuestro. Y esto nos debe traer esperanza, hermanos, terminar de esta manera. En medio de los puntos anteriores que posiblemente nos hemos sido confrontados, la verdadera grandeza no está en buscar poder, sino en servir con humildad como el Rey lo hizo, hermanos. Él lo está enseñando. El mundo nos dice, hazte notar para poder subir. Mostrate, gritar, hacer cualquier cosa para que te vean y te asciendan. Eso es lo que dice el mundo. Pero el Rey, en su reino, dice, desciende, que no te vean, que seas anónimo, porque el Rey te está viendo en realidad. Y allí, en esa humillación, en esa humildad, hay grandeza. La vida cristiana no se trata de, como en estos dos caminos, o servís o reinas. O servís y tenés autoridad, no. Mientras estás sirviendo con Cristo en este lugar que el Señor nos ha puesto, un día reinaremos con Él. Y esta es la promesa que tenemos nosotros. Y nosotros debemos poner la vista en aquella promesa. Es decir, el Señor nos otorgó por gracia esta oportunidad. En Timoteo, 2 Timoteo 2:12 dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Pablo lo entendía, Pablo lo escuchó y toda la iglesia y lo entendemos por la gracia de Dios ahora. El Señor nos permita que nos encuentre actos humildes y activos en este mandato que el Señor nos ha dado. Así que, hermanos, recapitulando un poco, yo quisiera agregar un imperativo a cada uno de los puntos, hermanos. Ante la grandeza mal entendida, el primer punto, hermano, renuncia a esta grandeza mal entendida en busca de reconocimiento humano. En este servicio humilde, abraza este servicio humilde, vístete como Cristo lo hizo, y quizás sea no en gloria, sino en ponerse un trapo sucio y limpiar cualquier cosa que necesitemos en nuestra casa o en la iglesia. Vive finalmente con la mirada en la gloria venidera, porque ese es realmente nuestro verdadero gozo, sabiendo que ningún acto de servicio nosotros va a lograr algo que Cristo ya hizo, pero finalmente el Señor nos ha llevado allá a poder servirle a Él, y esto no será olvidado justamente porque estamos en el mérito de Cristo. Así que, hermanos, yo les animo a que seamos siervos para su gloria. Sé un siervo y vivamos para la gloria de Dios. Oramos.